Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestro seminario internacional, Reflexiones sobre el diseño y la gestión del territorio 2021. Vamos a hablar en esta jornada de un tema que a mí me parece de la mayor trascendencia para nosotros los arquitectos y es cómo comunicamos a través de nuestras piezas gráficas. Esta charla se titula Aquí yo, allá quién, comunicación proyectual asertiva. Extiendo un saludo muy cálido de nuestro señor rector Marco Tulio Calderón, de la Vicerrectoría de Desarrollo Académico Mario Camilo Torres, del señor decano Francisco Beltrán Rapalino y nuestra directora de programa Priscila Camargo. Hoy tenemos un invitado que es para mí muy especial, el diseñador gráfico Edwin Zambrano. Se especializa en branding después de haber sido, de ejercer su profesión durante muchos años. Y hace unos 4 años se dedica al branding personal, impactando el quehacer de cada individuo como marca que se proyecta. ¿Por qué nuestra charla se llama Aquí yo, allá quién? Es ese momento en el que uno propone un diálogo como estudiante o como arquitecto a quien lea. Yo establezco ese momento en que me doy a conocer mi proyecto, genero mi proyecto y lo quiero comunicar obviamente de la mejor manera posible. Para eso he invitado a Edwin, que está por allá con la cámara apagada, pero ahorita la va a prender. Porque Edwin es una persona que tiene nos va a dar un recorrido sobre ese manejo de ese proceso de comunicación para ayudarnos a que en el momento que hagamos esa comunicación de nuestro proyecto, pues logremos transmitir el mensaje de la mejor manera. ¿Qué pasa cuando un proyecto está mal comunicado? Pues de una vez entra en retro. O sea, si yo estoy haciendo que me lean mal, si estoy generando una pieza que se lee mal, que desdice todo el trabajo que hice en mi proyecto, pues estoy perdiendo parte de la comunicación que debe tener, de la lectura que debo generar de todo el trabajo que hice. Entonces, pues, ahora que estamos en plena pandemia se ha hecho mucho más evidente la necesidad de poder comunicar eficientemente y digo que estoy muy contenta de que Edwin nos acompañe porque hace mucho tiempo mis estudiantes siempre me preguntan cómo hago, cómo resuelvo, qué hago acá, qué hago allá y pues como yo aprendí mucho de mi profesor Zambrano hace unos años que trabajamos en la misma universidad en Bucaramanga, pues me parece genial que él nos vaya a hacer este recorrido por ese ejercicio tan interesante que él hace. Bienvenido, profesor Zambrano, y este es su auditorio. Muy buenas tardes ya, buenas noches acá. Gracias, maestra María Olga Largacha. Realmente el tema de maestra es porque todo mi respeto y el cariño enorme es mutuo por la invitación a la universidad. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes estos conocimientos. Y bueno, yo pienso que hay que entrar en materia para uno no estar como pensando de qué nos van a hablar, ¿será que sí funciona o será que no funciona? El contexto del título me gustó mucho, ¿no, maestra? Entonces, ¿me avisa si ya arrancamos o si vamos a Ya, hacer de ahí? una, ahí están todos Listo. esperando. Entonces, bueno, bienvenidos a esto. Aquí estoy yo y allá me imagino que estén ustedes para que esto se ponga súper chévere y súper dinámico. La idea es que podamos compartir, departir y aprender. Voy a compartir acá la pantalla y me dicen si ya está todo en orden para poder arrancar. Perfecto. Listo. Los principios básicos de la diagramación. Uno siempre piensa que el diseño y la diagramación, aunque hacen parte del colectivo, aunque son el mismo universo, son primos hermanos ellos dos, el diseño gráfico y la diagramación. Casi que uno de ellos debe desprenderse en algún momento.
Y así como cuando la arquitectura hace uno de esas especializaciones en ciertas áreas, en el diseño gráfico pasa exactamente lo mismo. Uno debe separar y especializarse para poder profundizar esos temas. ¿Por qué debe especializarse en diagramación en el diseñador? Porque hay unos principios básicos, pero también hay unos principios muy complejos. Hoy vamos a hablar de los principios básicos para que tengan esas herramientas y sean mucho más contundentes la presentación de sus proyectos. ¿Por qué el arquitecto debe presentar un recurso de diagramación básico? ¿Por qué tener estos elementos? ¿Para qué nos traen esto acá? ¿Por qué un diseñador gráfico es tan relevante hoy en día? Pues cuando ustedes están presentando una mega obra, pues de X dinero, debe ser coherente la presentación con todo el rubro que están ustedes planteando en la cuantía, en los valores. Y casi siempre, se centran todo el eje en el proyecto y no en el diseño. Y hoy en día es tan importante el diseño y la diagramación como el tema del rubro, el tema del dinero y cuánto es la mega obra. Así que arranquemos. Para no darle tanta vuelta a las cosas, hay muchísimos conceptos en la diagramación, pero yo resumo esto en tres elementos principales. Estos tres ejes son los que a mí me tienen centrado en la cabeza y que yo les recomiendo que a partir de este momento ustedes también lo tengan muy claro. Lo primero es que debemos aprender a distribuir. Y a distribuir es todo. Nosotros en los seres humanos distribuimos el tiempo, distribuimos los alimentos, ¿cierto? Aprendemos a decir, bueno, aquí tengo tanta cantidad, tengo tantos elementos, este es el plato, distribuyo todo. Pero muchas veces no distribuimos las herramientas o lo que vamos a presentar. Entonces, cuando hablamos de diagramación, el primer eje de desarrollo o lo primero que debemos entender y que yo les recomiendo es el tema de la distribución. Tener todo perfectamente distribuido hace que sea mucho más fácil para nosotros entender hacia dónde nos vamos a dirigir, cuál va a ser el tipo de proyecto, cuánto nos vamos inclusive a demorar, porque muchas veces empezamos a divagar, porque no sabemos ni siquiera cómo vamos a plantear las cosas. La distribución hace que yo pueda tener esos elementos claros para poder trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Luego viene el tema de la organización. ¿Por qué lo planeo yo de segundo? Porque yo puedo tener muchos elementos, puedo tener varios elementos de una composición gráfica, puedo tener recursos gráficos como una fotografía, puedo tener recursos gráficos como la tipografía, recursos gráficos como los pictogramas, en este caso, estos iconos que estamos viendo acá en la presentación, ¿cierto? Y puedo tener una cantidad de cosas y elementos que al final no sé cómo los voy a resumir en una composición que se llama diagramación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debo aprender a distribuir todo eso que voy a tener porque no voy a usar todo, ¿sí? Muchas veces creemos y tenemos la concepción de que entre más elementos yo tenga, el resultado va a ser mejor. Y no es así en la diagramación. Entre menos cosas tenga, con eso tengo que aprender a jugar y aprender a comunicar, que es el objetivo de cualquier pieza de diagramación, la comunicación. Y luego viene el último, pero no menos importante, y es la funcionalidad. Y es que no hacemos nada con una correcta distribución, ya la tenemos ahí clara, no hacemos nada con una correcta organización si no tenemos el objetivo principal, que es la funcionalidad. ¿Cuál es la función de esa pieza gráfica que ustedes están comunicando? Número uno, puede ser que yo quiera que la gente cuando vaya caminando, ¿cierto? Simplemente se impacte. Entonces, la función es que haya un impacto visual en esa pieza de comunicación. Puede ser otra. Yo voy caminando y quiero que la gente se informe. Es completamente diferente la función de la primera a la segunda. Por lo tanto, hay que entender muy bien el contexto donde se va a presentar esa pieza gráfica. Y además, también entender el entorno y además entender que el recurso gráfico, llámese fotografía, tipografía o cualquier elemento de los que mencionamos anteriormente, tenga ese objetivo. Por ejemplo, si lo que quiero es que la persona se impacte de inmediato cuando va caminando,
¿Sería correcto que yo usara iconos y que colocara un color plano, en este caso, una ausencia de color como el blanco? ¿Mm? La pregunta obvia sería no, ¿sí? La pregunta obvia sería no, pues si coloco el blanco, no me voy a impactar. Y si coloco un icono, no voy a impactar. Ahí está la clave de por qué la diagramación es tan importante y por qué la distribución y la organización juegan un papel. Porque el blanco, aunque es ausencia de color, así lo decimos los diseñadores y la maestra me puede corregir, no, puede impactar porque todo el entorno en donde se va a colocar la pieza gráfica está saturado de color. Y fíjense cómo va a funcionar de una manera completamente diferente el blanco en ese entorno. Por lo tanto, sí puede impactar el blanco en ese entorno. Y sí puede impactar el icono porque todos son recursos fotográficos, mucha fotografía, mucho elemento de fotografía con saturación de colores y demás. Y entonces el icono va a hacer que respire la pieza gráfica, la pieza de comunicación, por lo tanto va a impactar. Ahí es donde empezamos nosotros a entender cada uno de los elementos. Casi que juega uno con lo que tiene en el entorno. Si es un programa de señalética, como la señalética, no solamente la pieza de 30 centímetros por 15, ¿sí? El color, la textura, la forma, hace que uno pueda jugar con ello. Válido, si tienen algunas preguntas, pueden ir haciéndolas en el camino y el máster nos va comunicando. También es importante entender que el diseño gráfico y la diagramación, aunque son, como les decía al principio, primos hermanos, cada uno tiene una función. ¿El diseñador qué hace? El diseñador lo que hace es establecer esas pautas, ¿de acuerdo? Esos lineamientos, esas tipografías y dice, bueno, a partir de este momento, yo como diseñador, y ustedes se van a interpretar como diseñadores, ¿de acuerdo? Entonces van a hacer la labor, se van a creer el rol de diseñadores y lo pueden hacer, por supuesto. Lo primero que deberían hacer sería entender cuáles son esas pautas para comunicar, como lo hablábamos anteriormente. Yo quiero impactar, quiero informar, quiero que haya inspirar. ¿Qué quiero yo con ese tipo de comunicación o de pieza gráfica? ¿De acuerdo? Y con eso ya también yo determino el formato al que le voy a comunicar. Muchas veces entendemos que la verticalidad y la horizontalidad son en total, pero yo puedo dentro de lo vertical generar un elemento circular y cambiar completamente el contexto de la pieza gráfica, ¿de acuerdo? O un horizontal y cambiar completamente el contexto de la pieza gráfica. Por lo tanto, si ustedes están haciendo la labor de diseñador, de diseñador de su presentación como arquitectos, deben plantear desde el inicio cada uno de esos parámetros, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el color? No en el camino, porque se me ocurrió, y como decimos en la costa, porque, yo digo, bueno, yo creo que le puedo poner el color rojo y el color azul, tú sabes cómo es, porque el color azul, el cielo se ve bacano, ya tú sabes. Eso no funciona así. De hecho, el color debe estar tan planeado para que pueda cumplir el objetivo. Y de esto vamos a hablar, es decir, apenas estamos hablando de la introducción, pero vamos a hablar cada uno de ellos para que sea mucho más claro el proceso. ¿Listo? Las tipografías y el tamaño de las tipografías. Eso hace el diseñador. Luego viene el rol del diagramador, ¿sí? Y es, ya tengo tipografías, ya tengo recursos gráficos, ya tengo colores definidos, ahora, ¿qué hago con él? Empiezo, de alguna manera, a jugar en el buen sentido de la palabra con estos elementos. La diagramación lo que hace es ese proceso, es resolver todos esos sancocho trifásico que tenemos ahí de colores, de tipografías, de fuentes, de recursos gráficos, inclusive de degradados o de gradientes, como le quieran decir, para poder llevarlo a un proceso correcto y coherente. Sí, es importante que haya un tema de gusto, ¿cierto? Que haya un tema de sensibilidad a través de la diagramación, por supuesto. Si no hay sensibilidad, pues sencillamente eso va a quedar, puede tener todas las herramientas del mundo, que eso va a ser un desastre visual, ¿sí? O sea, eso va a ser una cosa que ni ustedes mismos van a ver y van a decir, ¿qué pasó aquí? Esto es psicodélico, yo no entiendo. Entonces, el gusto sí va a estar, la sensibilidad también, pero la técnica es importante.
Y creo que se detuvo. Ok. Hay dos preguntas claves a la hora de hacer un tema de diagramación. La primera pregunta es, ¿qué es lo que vamos a organizar? ¿Listo? Entonces yo tengo un cajón, ¿cierto? Con muchas cosas, con muchos elementos, pero ¿qué es lo que voy a organizar? Voy a organizar un cartel, voy a organizar una pieza de señalización, voy a organizar un espacio en donde vaya a haber las convenciones, el mapa y todo el entorno gráfico de lo que quiero comunicar en tema urbanístico. ¿Qué es lo que yo voy a organizar? Porque muchas veces me siento en el computador y digo, ok, yo voy a hacer la pieza de diseño, pero ¿cuál pieza voy a hacer? Y arrancamos mal, arrancamos como en reversa en el proceso. La primera pregunta que yo recomiendo alrededor de estos chicos es, ¿qué es lo que vamos a organizar? Ese qué es importantísimo. Y de pronto dirán, es muy fácil porque yo en la clase me dicen, no, resuelva esto, resuelva esto otro. Ok, en la clase, pero y en la vida real, en la vida cotidiana, cuando sean profesionales, ¿quién les va a decir qué es lo que tienen que resolver? Nadie. Ustedes son los encargados de resolver esas piezas o esas piezas de comunicación. Nadie más. Ya no va a estar el profesor o la profesora para decirles, muchachos, a partir de eso tienen que generar esto de tanto por tanto, vertical, horizontal, no sé qué. No, porque ya no está. Ahí son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que van a organizar? Es la primera. Y después viene, esto es clave, esto es clave. ¿Cómo lo vamos a organizar? Ah, no, pues Edwin, es que es fácil. Yo simplemente voy a coger los elementos, cojo una tipografía, le pongo un colorcito, le pongo una convención, le pongo un elemento, ra, tengo el diseño. Qué vaina tan bonita. Espectacular, divino el diseño. ¿Sí? Porque es lo otro. O sea, nosotros muchas veces, cuando estamos en la labor de diseñadores, de arquitectos, de diagramadores, pues nos decimos una mentira absurda. ¡Wow! Mi trabajo es espectacular. ¿Sí? Porque diseñamos, diagramamos para nosotros. Y ahí hay uno de los grandes errores de la diagramación, de la composición. Recuerden que la pregunta estaba desde el inicio. ¿Para quiénes van? O sea, ¿para quién es esto? ¿En qué contexto? ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a organizar? ¿Listo? Entonces, ese qué es la pregunta que deben hacerse todo el tiempo. ¿Qué es lo que voy a organizar? Voy a organizar 10 fotografías, voy a organizar 3 títulos, voy a organizar un bloque de texto, voy a organizar un titular, voy a organizar una convención, un pictograma, pero ya lo tengo declarado, ya tengo un inventario de lo que yo voy a organizar. Y entonces aquí dicen, en la universidad me decían, Edwin, pero es que eso es muy aburrido, eso da una jartera que cuando yo me siente a diseñar o a diagramar, pues tenga todo organizado. Yo le dije, claro, claro, al principio le va a ser aburrido, pero ¿qué es peor? Que usted se demore 20 horas adicionales porque no sabía qué era lo que tenía en la mano, ¿sí? O que se demore menos y le quede mejor y pueda tener un producto que usted ya había planeado, había organizado, ya sabía cómo, de alguna manera, cómo lo iba a ejecutar. No, pues yo me aguanto las 20 horas, no importa. Sí, pero a la hora 16 o a la hora 17, y se lo digo por experiencia, ¿qué sucede? Bloqueo mental, estoy cansado, estoy estresado, no sé para dónde voy. Y no me acuerdo de cómo se llamaba el diseñador este morenito que nos invitó la maestra, que me decía que tenía que organizar. Inclusive, están preguntándose cómo era que se llamaba este tipo para ver si le puedo preguntar algo o cuál libro, porque lo último que hacemos, óiganlo bien, lo último que hacemos nosotros es organizarnos. ¿Sí? Los seres humanos tratamos de organizarnos, pero nos cuesta. Si nos cuesta organizarnos en la vida diaria, es decir, me levanto a las 6, cojo el transporte, me desplazo, tal. Si nos cuesta eso, que es el cotidiano, ahora imagínense cómo nos costará diseñar una pieza de comunicación y diagramación. ¿Sí? Y que además no es para mí, es para cientos de personas. Entenderlo. Entonces, lo que deben organizar es los textos. ¿Cómo organizo yo los textos, Edwin? O sea, ¿cómo entiendo yo e interpreto que tengo un bloque de texto gigante, ¿cierto? Pues lo primero es interpretándolo, ¿sí? Porque
como dicen en la costa, cogen el texto y ¡ra! Lo meten ahí, como quedó. A la maldita sea quedó el diseño, ¿sí? O sea, ahí fue. Dice uno, pero, uy, pero es que no se ve muy bien, pero claro, si es que no lo interpretó, no lo leyó, usted no sabe ni siquiera qué quitar o qué dejar o qué poner, por supuesto. Entonces, el texto no tiene la culpa. Dice, no, pero es que me mandaron un chorrero de 3.000 páginas, ¿yo cómo lo voy a colocar? Ojo, ahí está la clave y la diagramación. Si usted lee el texto y dice, bueno, este titular va válido aquí, aquí puedo jugar con esto en la jerarquía, que ya lo vamos a ver más pequeño el texto, de pronto esto le doy una negrita, empiezo a jugar con eso, pero porque lo leo. Pregunta del millón, ¿tengo que leer todo lo que diagramo? Sería ideal, no es real. Estamos hablando de piezas de comunicación que son mucho más simples, como un cartel, como un espacio donde diagraman el tema urbanístico, donde hay unas señalizaciones y tal. Ya si se van a leer un libro de diagramación de 1.500 páginas, pues la cosa es diferente, ¿sí? Pero estamos hablando de piezas muy puntuales. Entonces, lo primero para interpretar, para organizar, es leerlo. Básico, elemental. Y todos dirían, no, pues, mega aburrido leer este proceso. Sí, pero es lo más importante. ¿Cómo va a diagramar usted algo que ni siquiera sabe que está diagramando? ¿Sí? Cogió el texto y lo pegó. Ahora las imágenes. ¿Cómo hago yo con la diagramación de las imágenes para saber cuáles funcionan y cuáles no funcionan? Volvemos a lo mismo, organización. Yo hago una carpeta, ¿cierto? De muchas imágenes, digo, imágenes horizontales, imágenes verticales que me pueden funcionar. Planos abiertos, planos cerrados, medios planos que me pueden funcionar. Otra vez estamos hablando de organización. Esta es la clave de la diagramación, ¿de acuerdo? Pero si yo simplemente digo, ok, yo voy a empezar a diagramar. Uy, necesito como una fotografía. ¿Qué fotografía es? Entonces digo la fotografía. Esto está prendiendo como en flash aquí. Ya. Se le prendió la cámara a mi Sí, se profe. prendió la cámara. Esto, bueno, aquí va, mire. Hace parte del backstage. Entonces, si yo no tengo claro, o simplemente porque soy espontáneo, soy el gurú de la diagramación, ¿cierto? O sea, nadie puede contra mí, yo ahora me la voy a sollar y yo soy el que más sabe. Entonces empiezo a diagramar, coloco textos y ahora digo, necesito una foto. ¿Cómo necesito la fotografía? No, voy a entrar a Google a ver, San Google, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, dame la capacidad de una imagen real, auténtica y editada que me sirva para este diseño. Y Google te la bota. Y resulta que esa imagen no te funciona, no te sirve. Bueno, ahora, con esto ya tenemos los componentes básicos. Entonces, mi recomendación es que sean organizados, ¿de acuerdo? Tengan una carpeta para los recursos de diseño, una carpeta para las fotografías y una carpeta para las tipografías. Bien, algo importante, antes de cuando lleguemos a la tipografía, no mayor a 3 tipos de letra. Por favor, háganse el inmenso favor de cuando estén diseñando un espacio, no se vuelvan ustedes el carnaval de las letras, ¿no? Ay, esta me pareció cute, esta me pareció más chévere, esta me pareció interesante, esta me pareció tal. El cerebro no va a procesar eso de la mejor manera. Sí, puede que la procese, sí, pero no de la mejor manera. Y lo que necesitamos es comunicar, ¿de acuerdo? Ahora, estos son los componentes básicos. Para yo poder tener una orientación mucho más acertada, mucho más efectiva en el proceso del diseño, hablábamos de algo que lo comentábamos con la maestra, retículas. Y uno dice, Dios, ¿dónde nos metió este tipo? O sea, ¿vamos a hablar de retículas en diseño? Sí, toca hablar de retículas en diseño, porque si no, o sea, ¿cómo organizamos un espacio? ¿Cómo organizamos un lugar si no tenemos eso dividido, si no lo tenemos ordenado? Vuelve y juega la organización. Fíjense que esta es la palabra del día, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a jugar. ¿Qué son las retículas? Son líneas que se cruzan en diferentes zonas, ¿de acuerdo? Verticales y horizontales. Esas son las retículas. Dicho literal de lo que está aquí. Son diferentes líneas que se cruzan y generan zonas para poder colocar imágenes, tipografías, textos, gráficos y lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante las retículas?
chicos, es muy importante. Porque si ustedes no tienen organizada la casa en tantos espacios, pues van a empezar a aventurar. ¿Listo? Ahora, dentro de la retícula hay dos elementos muy básicos, ¿de acuerdo? Pero que son muy importantes. Si ustedes lo interpretan y lo hacen así desde el arranque, les aseguro que pueden tener un mejor proceso de diagramación en lo que hagan. O sea, esta es la retícula más básica que existe, pero con esta retícula yo puedo hacer cualquier cantidad de cosas. Puedo poner el título, puedo jugar con la jerarquía, puedo jugar con las fotografías, puedo jugar con todo. Dentro de la retícula existen los módulos. Oh Dios, módulos en diseño gráfico, sí. Módulos en diseño y diagramación, sí. Ajá, ¿y ahora qué hacemos con eso? Pues sencillo. ¿Cuáles son los módulos? Son esas unidades individuales que nos separan de los espacios. ¿Listo? Esos cuadritos que están ahí, el que está en verde es el módulo principal. Ahora, ¿cuáles son las zonas espaciales? Son esos grupos de módulos que se unen, ¿de acuerdo? Que se unen para que yo pueda identificarlos. El ejemplo está claro aquí en el ejercicio. Porque suena aburrido. O sea, uno dice, bueno, pero es que el diseño es tan aburrido como este señor nos está explicando acá, que módulos, que zonas espaciales, que... No, al principio es un poco harto porque uno tiene que empezar a dividir, pero con el tiempo esto se vuelve muy normal para nosotros. La idea es que se vuelva normal para ustedes, ¿de acuerdo? Así como para ustedes las cotas y todas esas cosas que yo no entiendo, ¿sí? Es normal colocarlos. Para nosotros es normal el tema de los módulos y las zonas espaciales y las retículas. Hace parte de nuestro diario vivir. Y si hacemos diagramación más. Entonces, fíjense cómo el recurso gráfico aquí es importante. Cómo la zona espacial marca un antes y un después. Cómo yo simplemente elegí 4 módulos, que en diseño gráfico se llamarían supermódulos, ¿de acuerdo? Nos dan esta zona, ¿cierto? Zona que se puede colocar en un recurso gráfico sin ningún inconveniente, ¿sí? Fotografía o lo que sea. Color, inclusive. Yo puedo hacer una mancha de color, ¿de acuerdo? Y dentro de esa retícula existen las columnas. Entonces, columnas, módulos y zonas espaciales. Ese lenguaje, mi profe Zambrano, es fundamental porque esa es una pelea que yo tengo siempre con mis estudiantes. Ellos creen que porque estudian arquitectura se libraron de las matemáticas, de los cálculos, de la proporción, de la relación, de cómo una cosa depende de la otra, como si voy a generar básicamente lo que la pieza que más se usa en la facultad es la que se llama un panel. Pero dentro también tienen módulos de planos donde ponen cortes, alzados, perspectivas, no necesariamente solo el panel, pero la pieza gráfica donde hay textos y hay una decisión personal, como dices tú, de cómo quiero comunicar, que se debe planear y que se debe hacer, implica regularidad, una regularidad básica que se convierte como en el inicio desde donde yo puedo despegar. Si no tengo esa regularidad básica a partir de módulos, supermódulos, submódulos o cualquier múltiplo de mi módulo, uno siempre encuentra algo que para uno se vuelve ya como que raya, como que uno siente que algo le raya, es que me raya, estoy tratando de ver el módulo, estoy tratando de leer la información y no sé, el ojo se me va para algo que me raya y me raya, pues porque no hubo una planeación y no hubo un uso de esta reticular, no solamente en el panel, sino en los mismos diseños arquitectónicos de los estudiantes. Total, es que entre otras cosas, y suena chiste, pero es cierto, yo estudié diseño gráfico, entre otras cosas, porque pensaba que no iba a haber matemáticas. Eso mismo piensan los que estudian arquitectura. Y llego yo y me dicen, a ver, señor Zambrano, vamos a hablar de proporción áurea. Tenga, para que lleve. ¿Cómo? ¿Qué es un pro? ¿Qué es el número? ¿Qué es no sé qué? Y empieza a dividir. Y yo digo, pero Padre Santo, ¿cómo me vas a traer estas alturas? Si yo pensé que iba a ser solamente muñequitos, como decía mi familia. Y me encuentro con una verdad que no es una verdad absoluta, pero una verdad que me hizo enfrentarme. Y es que si yo quería realmente trabajar en esto, y yo me especialicé en el tema del branding, en las marcas, pues todo eran retículas, o sea, todo, absolutamente todo lo manejo a través de retículas y de módulos y supermódulos. Y yo digo, de verdad, o sea, mi profesor tenía razón, me decía que yo no le paraba tantas bolas a esto y aquí está la razón de ser.
Y uno dice, bueno, ¿hay cosas orgánicas? Sí, claro, hay cosas orgánicas. Ahorita vamos a ver una retícula libre. Eso es un zaperoco, decimos en la costa. ¿Se puede? Sí, se puede, pero es más difícil. Entonces, maestra, totalmente de acuerdo. Y aquí en el tema de los paneles, fíjense que la estructura es exactamente la misma. Yo puedo tener mi retícula básica y esta yo la tengo dividida en ciertos módulos, pero si yo la divido en 150 módulos, es exactamente igual. Por eso les traía este planteamiento, porque de aquí en adelante ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Dentro de la retícula hay otros elementos. ¿Tenía alguna duda, maestra? Ahí vamos, divino. Ok. Entonces, hay varios tipos de retícula, ¿sí? Pero les traigo algunos para que los podamos tener un poco más simples la noche de hoy. Entonces, la retícula manuscrita, ¿sí? Esta es la retícula más básica que está, es de las más sencillas, estructuralmente hablando, ¿cierto? Pero ¿para qué funciona esto? Es cuando ustedes están viendo un periódico, por ejemplo, y aquí me dirán los eruditos, me dicen, no, pero es que el periódico no tiene una retícula manuscrita porque está dividido a 6 columnas y y lo que quieran los diseñadores. Pero no, estamos hablando del periódico o de la revista, para ser más acertados. Una revista, por ejemplo, que tiene un bloque de texto supremamente largo y tiene un recurso de fotografía o un título pequeño, un titular muy pequeño. Esta es la retícula más básica. ¿Por qué funciona? Para poder colocar muchísimo texto, ¿cierto? Entonces está dividida en varios elementos. Yo la puedo dividir en una estructura de arriba donde está el titular, como lo ven ustedes arriba. Le pongo un pie de página, ¿de acuerdo? Y le pongo el recurso de texto, en este caso justificado a la derecha, que por la lectura de nosotros es mucho más sencillo. También lo puedo justificar a la izquierda, funciona igual. Sí, funciona igual. ¿Sí? Pero que no esté en el centro, es lo importante de esta retícula manuscrita. ¿Por qué no en el centro? Maestra, dígame. Una profesora, la arquitecta Claudia Mónica, nos envía una pregunta, Claudia Mónica Castro, y dice, ¿qué es más importante a la hora de elaborar un panel de información? ¿Las imágenes, los textos, la infografía? ¿A qué se le debe dar mayor prioridad? Creo que tiene que ver un poco con lo que estás mostrando acá, entonces me pareció pertinente interrumpirte para preguntar. Total, válido. La pregunta no la tenemos en la diagramación, la pregunta la tienen ustedes en la comunicación, la respuesta, perdón, la tienen en la comunicación. ¿Qué realmente quieren darle relevancia a ustedes? Imposible darle relevancia a todo. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es que la gente tenga el conocimiento muy rápido, ¿sí? O sea, que de una vez al panel le diga, identifico las señales, identifico la ubicación, por ejemplo, del lugar, entonces me voy por los pictogramas, por la señalización. Si lo que yo quiero es que la gente vea todo el entorno de la pieza gráfica, los colores y tal, digamos el diseño arquitectónico como tal, entonces eso le doy jerarquía, ¿sí? A eso, pero es imposible dar en la diagramación una respuesta acertada porque ustedes son los que tienen que saber hacia dónde lo quieren comunicar. Es decir, para ser un poco más claro con la respuesta, si yo lo que quiero es que la gente pare y vea ciertas cosas como el título y no sé, y las medidas, por ejemplo, ¿cierto? Pues a eso le doy relevancia. Si yo lo que quiero es que la imagen sea la que más llame la atención, pues a eso le doy relevancia. ¿Por qué funciona así? Porque todas las piezas tienen un contexto diferente. Era lo que decíamos al inicio, para responder al arquitecto. Si sigue la duda, podemos seguir avanzando, no pasa nada. Depende. Listo, dale. Bueno, la manuscrito, por ejemplo, si tienen ahí el caso del panel, ¿sí? Yo pienso que no aplicaría la manuscrito, ¿sí? Porque es muchísimo texto, ¿cierto? Muchísimo texto, poco recurso gráfico como iconos, como pictogramas y como fotografía. Entonces la manuscrito yo creo que no la dejaría para esto. Recomiendo para el tema del panel una retícula modular, ¿sí? Es mucho más acertada. Ahora, fíjense, esta tiene maquetaciones más difíciles porque tiene elementos distintos y elementos variados, como tipografía, como recurso, como superposición de la tipografía, multiplicación de la fotografía con el color,
¿cierto? Y yo quiero darle relevancia a cada uno de ellos. Entonces, aquí tengo jerarquías en los tipos de letra, jerarquía, grosores en las tipografías, tengo inclusive color dentro de la modular. Para el panel yo recomendaría esta, ¿sí? No importa la variación que tenga, o sea, puedo hacer muchas variaciones de esta retícula, puedo hacer muchas más, no solamente 9, 11, 15, 20, las que yo necesite, y dependiendo de esas le voy dando el espacio. Por ejemplo, si yo lo que quiero dar es que haga un recorrido visual en esta retícula modular, vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿sí? Yo empiezo con el 1, el 2, el 3, el 4. Ese es mi recorrido visual, ¿de acuerdo? Yo quiero que la gente al final recuerde la marca de ese recorrido visual. Por lo tanto, la marca la dejo al final, ¿cierto? Le estoy haciendo todo un recorrido en la diagramación para que la persona pueda interpretar. Mucha gente dice, ok, yo de primerazo veo la marca, track, de una, lo veo. No voy a irme al recorrido visual. También está diseñado de esa manera, ¿sí? Por eso está sobre blanco, en este caso, interpretando la pieza que estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Creo que aquí hay un... Ah, ok, es que no había visto el chat, ya. Esa era la pregunta que ya nos Sí, hizo la profesora Claudia. ok. Sí. De Es todas maneras, que, profe Zambrano, esta retícula modular, digamos, es algo a lo que nuestros estudiantes inician en primero usando este tipo de retícula para diseñar. O sea, parten de esta en arquitectura es conocida como la malla de los 9 cuadrados y es un esquema de diseño en el cual se introduce a los estudiantes para hacerles más fácil entender cómo puedo generar espacios. O sea, esta retícula incluso se utiliza en las 3 dimensiones, largo, ancho y alto, para ok. generar espacios con un orden, una proporcionalidad, una relación del todo y las partes, que es importante. Y luego ellos cogen esa retícula, le hacen así y la mandan a volar y se les olvida que eso existe, que eso ayuda a entender, que eso ayuda a relacionar y a proporcionar y a generar una unidad en lo que sea, en el diseño, en la pieza que van a comunicar y se les olvida y empiezan a hacer eh, esas desórdenes de que empiezo a poner, pero no sé dónde, ni cómo, ni qué, ni esto, y me paso para allá y me paso para arriba, que es lo que uno siempre piensa. Cuando uno va a leer un periódico, que fue el caso que pusiste, pues uno nota un orden. Uno sin orden no puede leerlo. Uno tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso lo tenemos nosotros y nosotros los occidentales leemos de una cierta manera y empezamos en un cierto lado y continuamos a una cierta cosa. Ese proceso también del 1, 2, 3 que tú dices, me parece muy interesante el ejemplo que pones porque yo puedo seguir el orden, pero puedo no. Pero hay venga, pero si quieres seguir el orden, ahí hay un 1, 2, 3, 4, 5 que le dice cómo ordenar, pero si no quiero el orden, también puedo decir que el 5 no tiene, es un fondo blanco distinto, que se parece al de abajo, y esa es la libertad que empieza uno a generar, pero una libertad que se genera una vez uno entiende cómo el orden que yo establezco lo puedo manipular para generar esas variaciones que hacen que el diseño no se vuelva aburrido. Lo aburrido es planearlo, como dices tú, pero una vez que uno se le vuelve como una camisa aquí en la cabeza, que es lo que nos pasa a los diseñadores gráficos, arquitectos, industriales. Uno ya tiene una camisa con la proporción áurea en la cabeza, uno ya la tiene. Entonces, cuando uno viene y lee un panel de un estudiante y uno dice, ¿qué hizo? Perdió todo el trabajo, qué pesar, cuántas trasnochadas y no logró decir lo que necesitaba decir. Suele pasar. El tema de la proporción áurea es un caso real, es un caso verídico. Y me decía mi maestro, me decía, Zambrano, algún día se va a acordar de mí. Por supuesto, me acordaba todos los días y todas las noches de él y de algunos familiares. Pero lo más importante de eso era que de tanto calcular, de tanto sacar cuentas, porque me tocó a la antigua, o sea, estoy hablando del año 97, me tocó a la antigua, no tenía el ordenador, no podía hacerlo con Illustrator ni nada de eso, tenía que hacerlo con calculadora, con calcante y lápiz, la retícula que están viendo ustedes acá. Y yo le decía, pero ¿cuántas rayas tengo que hacer para que usted me crea que ya sé la sección áurea? Con el paso de los años, ya ni siquiera yo la calculo, sino que simplemente diagramo y yo digo, voy a ver si, recuerden que yo soy costeño, pero si no, se los digo,
Y yo digo, ajá, voy a ver si todavía tengo el feeling de la sección áurea. Y efectivamente, o sea, eso está codificadísimo. Se nos olvida. Maestra, ¿hay una pregunta acá? Sí, el profesor Jaime Felipe Navarrete nos pregunta si cuando uno se introduce una perspectiva como imagen, o sea, de un diseño X, si lo debe o lo puede dejar solo sin ninguna letra ni explicación. Si es que, digamos, si fuera la intención de mostrar el espacio arquitectónico sin ninguna explicación, pues que sí se es válido dejarlo sin texto. Sí, claro. Es que la ausencia del texto o la ausencia del recurso es el recurso mismo en el diseño, ¿sí? Es decir, como cuando uno tiene un espacio blanco y dice, mira el espacio blanco, está totalmente limpio, ¿sí? Pasa exactamente con la diagramación. Yo puedo tener un recurso de una fotografía sin ningún otro elemento y comunica lo que tiene que comunicar. Ojo, puede ser una camisa también, puede ser un arma de doble filo, porque si la imagen no tiene el suficiente mensaje implícito en la composición, pues la gente no lo va a interpretar, ¿sí? Sí puede funcionar si es el objetivo desde el principio, desde esa imagen, ¿cierto? Que tenga los elementos, el árbol, no sé, cuente una historia la imagen. Si la imagen en sí misma cuenta la historia, puede que el recurso no. Pero muchas veces necesitamos reforzar las cosas. Entonces, podemos hacer un elemento que refuerce el concepto de la imagen, como el caso de la presentación que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la tipografía, ¿cierto? Donde dice modular, tenemos el cuerpo del texto, o el texto que está ahí, ¿cierto? La explicación, pero hay un elemento clave en esta interpretación y es el círculo gris con el chulito de OK. ¿Por qué lo puse yo ahí? Porque necesitaba que dividieran visualmente los dos elementos. ¿Que lo podría quitar? Sí. ¿Podría no estar? Por supuesto. Pero era mi objetivo, que dividieran eso, que tuviera como un acento, una acentuación en la comunicación visual. Entonces sí se puede, se podría sin problema, pero también depende. Si es un trabajo en un parcial y le piden que le ponga texto, no vale. Sí, o sea, ahí tienen que dejarlo, ¿no? Eso no Hay, aplica. pero hay algo, profe, que creo que también es importante, que puede complementar la pregunta del profesor Navarrete. Pienso que cuando uno decide lo que tú estabas diciendo al principio, todo lo que tengo que poner y dónde lo tengo que poner y no ordeno o sí ordeno, pero pues ya sé todo lo que tengo que poner, me da miedo el blanco, ¿no? Entonces llega un punto en que embuto, ¿no? Claro, es Y tú un dices, chorizo. y hago, y pongo, y pongo, y pongo, y pongo. Entonces, un poco cuando el profesor Navarrete pregunta, me parece que es importante también dejar respirar a la imagen. La imagen cuando la ojo en superfondos y en supercolores y en supercosas y en supertexturas, a la larga no deje ver nada. Y el blanco se convierte en una necesidad, fíjate lo que tú estás diciendo, yo entiendo perfectamente que tú tienes aquí un equilibrio, más o menos podría ser cansona y decir más o menos cuánto tienes porque uno ya lo tiene en la cabeza, uno sabe qué relación tienes de la izquierda a la derecha, la relación de arriba y abajo, lo que quedó libre arriba, lo que quedó libre abajo, lo que quedó libre a la derecha porque está el escudo de la Gran Colombia, lo que quedó libre a la derecha porque está el logo, el hashtag, una experiencia de vida de la universidad. Compositivamente uno lo entiende, hay una idea compositiva, hay una idea de cómo mostrar y qué mostrar, pero en este caso el blanco es fundamental, porque tú has podido llenar Total. eso, ponerlo gigante, eso es una intención, ahí hay una intención y eso me parece también fundamental, que es esa intención de pronto lo que podríamos asumir que esa retícula que está aquí a la izquierda, la de los 9 cuadrados, es una perspectiva y habla sola, porque ahí está hablando sola por el equilibrio que tiene con las piezas que tiene al lado. Funciona así, maestra, funciona así. Y siempre va a ser desde la planeación, ¿sí? O sea, el maestro David Consuegra, que es el padre del diseño gráfico en Colombia, decía, quítele todo. Y cuando ya le quitó todo y no se perdió nada, ahí tiene la pieza de diseño. Entonces uno dice, yo no lo entendí sino después con los años, porque decía, pero ¿cómo le va a quitar todo para que cuando le quite todo ahí ya tengo el diseño? No entiendo. Claro, uno empieza como contando una historia, ¿cierto? Con cualquier pieza de comunicación de diagramación.
llegó el pajarito está acá y el pajarito se colocó y entonces el arbolito y el atardecer y tal, no sé qué. Pero usted lo que necesita comunicar es una sola cosa, el pajarito o el atardecer. Si es el pajarito y el atardecer, entonces miramos, pero no puede comunicar todo el tiempo porque primero no hay tiempo. O sea, estamos en un tema de que la gente ya no tiene tiempo, ¿sí? No tenemos tiempo ni para escuchar un WhatsApp. Por eso está la velocidad en el WhatsApp, valga la aclaración. Ahora imagínense para leer una pieza de comunicación, ¿sí? Si tuviéramos tiempo, no hubieran colocado ese WhatsApp que ahora todo el mundo lo pone a 2x. Eso pasa. Entonces, sigamos. Bien, existe otra retícula que es una de las que más me gusta acá y por eso les hablaba tanto de la jerarquía. O sea, realmente es una de las piezas de la retícula que más me llama la atención. Valga que están unas columnas ahí, ¿no? Fue una coincidencia la fotografía, pero fíjense cómo el tema, uno analiza el contenido y cómo puede tener una relación la fotografía, ¿cierto? Con la tipografía, el contraste del color en la tipografía, en la línea que aparece abajo que divide ese tagline o ese eslogan o esa frase que estoy colocando acá. Y yo sé que me estarán pensando, no, pues es que este tipo nos trae unas piezas divinas, ¿no? En donde a nosotros nos toca comunicar 7.700 cosas en un panel. Pues precisamente, de esas 7.700 cosas que tienen que comunicar en un panel, es donde usted tiene que planear y empezar a definir. Esto no, esto sí, esto va, esto no lo necesito, todo lo necesito al mismo tiempo, o yo puedo generar una serie de cosas en ese panel. Si todo lo necesito al mismo tiempo, entonces, ¿cuáles son las que tienen más relevancia y menos relevancia en el orden de la diagramación? Porque todo no va a salir gigante. Entonces digo, ¿le voy a colocar el fondo rojo o el fondo blanco? Ok, entonces me voy por jerarquía, por tema de contraste en los colores, por armonía, por contraste, por eso, o sea, ¿para dónde voy? O me voy a jugar por la tipografía. Entonces aquí empieza un tema importante a jugar. Para mí es de las que más me llama la atención. Yo recomendaría el tema jerárquico todo el tiempo en las retículas, ¿cierto? Para que haya un tema visual, una tranquilidad en muchos aspectos a la hora de la lectura. Y esta a mí es la que menos me gusta o con la que menos me siento cómodo y es la retícula libre. Es una retícula que aunque parece muy espontánea, ¿cierto? Aunque es muy espontánea desde su diagramación, fíjense cómo se ve en el póster, en el cartel, el tema del diseño, sí está planeada también. Un circular donde va a ir un texto, ¿cierto? Unas líneas arriba inclinadas donde va un refuerzo del texto, unas líneas abajo donde va un texto inclinado. Es una retícula libre, no hay una cuadrícula, no hay una retícula, no hay unos espacios matemáticos. Yo me puedo sollar de la mejor manera con este proceso, pero a mí me da mucho temor las retículas libres. Funcionan muy bien para el tema de los carteles del diseño, pero para las piezas que son muy puntuales, organizadas, estructuradas, ahí empiezan los ay, digo yo. Entonces no la recomiendo. Existe otro elemento importante dentro de la composición y la diagramación y es la tipografía. Bendito sea Señor que aquí es donde todo el mundo empieza a decir, sufro porque no entiendo cuál tipo de letra me funciona para unas cosas y cuál tipo de letra no me funciona para otras cosas. Yo no quiero ser muy abstracto a la hora de la explicación, ¿cierto? Pero sí hay que entender. Si yo tengo una comunicación que necesito que la gente lea rápido, interprete rápido, procese de inmediato, pues ¿para qué le voy a poner tipografías con adorno al diseño? O sea, no lo debo poner. Ay, es que se ve bonito, Edwin, porque me parece que se ve lindísima la tipografía con el adorno, ¿no? Ese ornamento, ¿no? En esa serifada se ve divina. Sí, muy bonita, pero eso no lo lee ni Dios, o sea, no lo va a leer porque es que usted lo tiene en una tipografía de 4.5, ¿cierto? Que cuando lo va a ver usted dice, pero son manchas, no lo va a interpretar. Entonces las tipografías deben ser, tienen dos líneas muy claras acá. Se clasifican de dos maneras. Dentro de esta hay una serie de subcaracterísticas, por supuesto, pero pues yo les traigo la más escueta y la más simple. Las serifadas y las sin serifas. Estas dos son las reinas del paseo, las que mandan la parada, las que dicen sí y no.
Si ustedes tienen claro cuáles van en cuál pieza gráfica y cuáles no, las sacan del estadio. ¿De acuerdo? ¿Dónde no poner tipografías serifadas? Ajá, ¿por qué no la pongo? En bloques de texto muy corridos, ¿cierto? Donde tengo demasiada información, donde hay muchísimo texto para leer. Visualmente cansa terrible. El ojo se aburre, o sea, después de cierta lectura, el cerebro dice, no, pero ¿qué es? ¿Para qué lo leo? ¿Sí? Entonces, no. Donde sean cosas muy digamos, puntuales, unos titulares, ¿cierto? Que quieren llamar la atención, es válido. Pregunta al millón, ¿puedo combinar serifadas con sin serifas y sans serif y serif? Sí, la puedo combinar. Hoy en día hay tendencia de diseño aplicada en este juego de tipografías o de familias tipográficas, de clasificaciones. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde van las sans serif? Pregúntense ustedes si ustedes ven en YouTube, en el canal, tipografías con serifas. Pregúntense ustedes si ustedes ven en Facebook, que nos gusta tanto, tipografías con serifas. Pregúntense si ustedes ven en Instagram los comentarios, tipografías con serifas. Ahí tienen la respuesta, ¿cierto? Pregúntense si en las revistas hay tipografías sin serifas. ¿Sí? Hay casos específicos donde la diagramación yo quiero ser con la serifa, pero debo ser muy cuidadoso. Hay serifadas que son mucho más light, no son tan bold, no son tan gruesas, no tienen tanto cuerpo, por lo tanto permiten que la legibilidad sea mucho mayor. Sin embargo, no la recomiendo en este proceso, en el proceso de textos largos. La sans serif es la reina de Queen. Con esta vamos a todos lados y es como la vieja confiable del diseño, o sea, con ella vamos fijo. Más difícil de diseñar con las serifadas que sin las serifadas, ¿de acuerdo? Mucho más difícil, porque siempre el diseño se va a ver más limpio, no limpio en el tema del entorno de fotografías y recursos, sino más limpio a la hora de la legibilidad. Significado de ellas. Entonces dice, las delgadas y las gruesas. Aquí está el ejemplo claro de un diseño tipográfico en una pieza tan noble como la presentación que estamos haciendo hoy en día. ¿De acuerdo? Fíjense cómo juego yo con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos jerárquicos dentro de la misma presentación. ¿Cómo funciona la serifada? Funciona divina cuando yo quiero hacer énfasis en ella. Divina. Fíjense que yo le di bold a la gruesa, le di un poco más de bold, sin embargo, la delgada llama mucho más la atención porque ella es mucho más refinada en este caso. ¿De acuerdo? Y como en los titulares y los subtítulos, yo puedo generar unos espacios y puedo hacer que mi comunicación vaya dirigida de esa manera. ¿Cómo escoger un tipo? Entonces yo digo, eligiendo de las grandes familias y a partir de ahí seleccionar el que más se le acomode. Entonces te dicen, bueno, necesito mucho texto, voy con la que voy. Necesito hacer los titulares, pongo esta. ¿Puedo jugar con titulares bold sin ser serifadas? Por supuesto, es lo que más se usa. ¿De acuerdo? Deben tener sumo cuidado a la hora de combinar estas dos. Por eso les digo, hoy en día es tendencia, pero esto hace unos 4 años en diseño no estaba muy bien visto que digamos. ¿De acuerdo? El color. Y bueno, ustedes tienen aquí una eminencia del color. Yo voy a simplemente dar un pasito por ahí, ¿cierto? Pero a mí me gusta este texto. ¿Sí? Sabes que el color es un tema un poco ausente aquí digamos que me parece que el color hace falta dentro del aprendizaje de los estudiantes para manejar las comunicaciones, pero pues ya digamos que ese es un tema largo y ancho para meterlo acá, pero sí me parece fundamental lo que vas a tocar y ahí ahorita te voy a interrumpir. No, maestra, aquí sí, por favor, hable todo lo que quiera y expláyese porque es que la que más sabe el tema es su merced. Pero fíjense que cuando hagamos una pieza de diagramación, una pieza de comunicación, hablemos del panel, ¿cierto? El blanco es un color. Partan de ese principio. El blanco ya es un color. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a jugar con este color, con esta majestuosidad de color que tengo? Es que tengo la inmensidad del color, tengo el papá de los colores, que para nosotros los diseñadores es la ausencia, para ustedes se convierte en un color en esta pieza, ¿cierto? ¿Cómo me aporta
y no me va a quitar y no me va a restar en el diseño. Ahí empieza la clave. Yo puedo permitirme esta labor, puedo decir, yo quiero que esto se vea limpio con el blanco, ¿cierto? Yo quiero que esto se vea serio con el blanco. Yo quiero que esto se vea confiable con el blanco. ¿Será que el azul me comunica exactamente lo mismo? ¿Será que el rojo me comunica exactamente lo mismo? ¿Será que el verde en este caso me va a comunicar lo mismo que yo, el mismo objetivo que yo quiero lograr con esto? Entonces el color es como el sonido en los videos animados. Así pasa, el color es como el sonido, ¿cierto? Como la música para el tema de la diagramación. Es ese que le pone el boom boom que hace que la gente se sienta mejor. Ah, pensé que iba a hablar, maestro. No, me estoy amarrando. Hágale. Tenga. Entonces ahí vamos. Entonces, bueno, seguimos. Por eso les dije, el color. Ah, ya pasó de color. No, entonces sí me toca decir. No, por favor, devuelva. Sí. Por favor, maestro. No, es que hay algo que a mí me parece fundamental cuando uno habla de color y es el hecho de pensar lo que tú dices. Si yo quiero decir algo en azul, ¿qué comunico? Si lo quiero decir en rojo, ¿qué comunico? Tenemos una condición en arquitectura y es que hay unos colores de código, hay unos códigos, digamos, técnicos para comunicar, pues porque los usos se comunican con colores y son colores que son pues por obligación. Pero yo pienso que hay algo que es muy diferente y que es algo que es fundamental. Cuando yo hago una perspectiva o cuando yo hago una pieza de comunicación, no estoy metiendo la información tal cual, la estoy manejando para comunicar, entonces debo manejar el color. Algunos estudiantes dejan los códigos de color pues, por normativa, yo debo comunicar un uso de vivienda es en cierto color, el uso institucional es en otro color, el uso industrial. Hay unos colores para el plano técnico, pero el plano técnico es un plano que se guarda en una carpeta y cuando yo hago un panel lo que estoy haciendo es una comunicación. Por tanto, yo decido qué quiero que se lea y decido qué quiero que se lea con el color. Si quiero que se lea, pero además de que quiero que se lea un color, no voy a ir a comprarme la caja de Prismacolor de 70 y la voy a meter y la voy a usar toda, porque es que no, pues es que gasté no sé cuánto en una caja de Prismacolor o marcadores, porque pues entonces tengo los marcadores o tengo X cosa, o tengo un computador que le mete cuánto color le cabe a eso, se lo pone. Y uno en el computador tiene algo que es un peligro que se nota en los paneles, es el scroll. Entonces yo acerco y se ve divino ese color y se lee divina la letra, porque esta es una cosa que se asocia terriblemente con la letra. Yo no puedo leer ciertos tipos encima de ciertos colores. Y es un error muy común en los paneles ponerle color debajo al texto. Y no pensar en que cuando lo voy a leer, como dices tú, uno viene y hace scroll y se aumenta y se aumenta y se acerca y se acerca, y uno está así. Y cuando va a mirar el panel o cuando va a mirar la pieza, tengo, en este caso con pandemia, tengo un computador para explicar un proyecto de 10 hectáreas. Ahí, por ejemplo, 20 hectáreas, 30 hectáreas, ¿sí? O al contrario, 100 metros en una casita pequeña, entonces el color me juega, me puede hacer echar al traste todo y no pensar en el uso del color con el sentido que voy a comunicar, lo que el color comunica de por sí, la gráfica que hago para comunicar, porque una cosa es yo, lo que tú dices, en diseño gráfico yo tomo una fotografía, en arquitectura yo la hago. Entonces yo decido cómo comunico una pirámide poblacional. No, es que no tengo que cogerla del DANE y pegarla ahí y en el color que el DANE la hace porque es de códigos de norma, ¿no? Yo hago mi comunicación y el arquitecto debe hacer todos esos iconos que tú dices, los estudiantes los deben generar para que cuando comuniquen generen primero la imagen, segundo el color, tercero la combinación con texto, o sea, todo va sumando a lo que tú dices, pero con una planeación de intención en el color. Y ya no friego más. No, pero es que es real, o sea, es lo que le decía, el color es la música, ¿cierto? En un video de animación, es eso, ¿sí? El color es ese, imagínense no sé, un video en donde toda la nota es triste, pero le ponen un reggaetón, ¿sí? Sí, o sea, no pega, no hay coherencia ahí, no hay ritmo,
El diseño y la diagramación es exactamente igual y el color es ese aporte, ¿cierto? Que puede convertirse en el aliado ideal, pero también puede convertirse en el que le mató absolutamente su trabajo, ¿sí? Y puede llorar los ojos, ¿cierto? Porque no leen la tipografía. Por ejemplo, hay un recurso muy, digamos, cuando los diseñadores llegan, maestra, lo primero que hacen es fondo amarillo, ¿cierto? Con letras blancas. Eso es un tema que lo hablábamos en clase todo el tiempo. Decía, pero ¿por qué? O sea, parece que se lo tatuaran. Yo no sé si es que, y uno dice, pero es sentido común, ¿no? No es sentido común. Resulta que el amarillo y el blanco visualmente son lo mismo, ¿sí? O sea, son lo mismo. Ellos no tienen contraste, por lo tanto la legibilidad es absurda, casi nula. Pero hoy en día, un diseñador dijo, ¿sabe qué? A mí no me importa eso, yo voy a colocar mis textos sobre el fondo amarillo con el texto blanco. Suerte les deseo, de malas el que lo quiera leer, eso es problema suyo. ¿Por qué? Porque se arriesgó, pero no está bien. Otro caso cuando vibran los colores, por ejemplo, el azul, ¿cierto? Y el rojo encima. Eso es una vibración en el color. Y uno dice, Dios mío, eso parece que me da como una migraña inmediatamente verlo. Lo ven ustedes en un banco reconocido en Colombia, tiene eso en su marca. Un azul con A un uno le rojo. dan vueltitas, le da vueltitas el logo del banco así, Eso, cuando uno está en la oficina y se enloquece uno. y uno dice, pero ¿por qué hicieron esto? O sea, porque les dio la gana. Sí, no está bien, ¿cierto? No está bien, no es lo correcto. ¿Que se puede usar? Sí se puede usar. No puede saltarse la norma como en todo, pero no es recomendado, ¿de acuerdo? Entonces el color para mí es importantísimo, el tema de diagramación. Y si no están haciendo la tarea de leer, de investigar sobre el color, creo que se están perdiendo en gran parte el futuro de unas muy buenas muestras de diseño arquitectónico. Porque no solamente para el panel, es que es todo el entorno, o sea, desde el hecho de cómo van a ustedes a interpretar una fachada, un interior, el color pues, es un tema fundamental para nosotros, para los seres humanos es fundamental. Y hablamos de unos conceptos que son importantes, ya casi para terminar, y es la tensión y el equilibrio en tema de diagramación. Cuando hay tensión y cuando hay equilibrio, hay unos libros de diseño muy importantes, ¿cierto? Pero los invito a que lo puedan profundizar más. Los seres humanos tenemos la tendencia de equilibrar todo. Tratamos de que todo vaya súper matemático, súper estructurado, tal. Pero cuando ustedes quieren llamar la atención, en el caso del panel, que es el ejemplo que hemos hablado la noche de hoy, ¿cierto? Aquí generan algo que se llama tensión. Y yo puedo tener esos módulos y esos supermódulos y con un color puedo generar tensión, ¿cierto? Y ya aquí ya inmediatamente activo el punto focal hacia esa dirección. ¿Qué es tensión? Es cuando lo que estábamos hablando ahorita de los colores del rojo con el azul. Eso que le vibra a uno el ojo y que dice, pero es que me fastidia, es que hay algo ahí que me llama la atención, es que ¿por qué ese rojo está en ese entorno? ¿Cierto? Todos son cuadrados, todos son de la misma manera. Bueno, aquí por un corte que hubo, un cuadrado quedó cortadito, pero todos son iguales. Entonces uno dice, ok, ¿hay tensión en el rojo? Sí. ¿Hay doble tensión en unas piezas de diseño? También puede haber doble tensión, ¿cierto? Aquí hay un espacio donde se nota más la cruz, donde no se completan los cuadrados y también puede haber tensión en ese espacio, ¿de acuerdo? Yo puedo generar una tensión en el punto focal o puedo generar varias, pero hay que tener cuidado, lo mismo de siempre. Si quiero comunicar muchas cosas, hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía que la retícula que más me gustaba y el concepto que más me gustaba era el de jerarquía, donde yo me sollo con todo el entorno y me explayo con el diseño, ¿cierto? Esta establece lo que va a priorizar lo que uno quiere ver. Fíjense cómo aquí, tipografía serifada, ¿cierto? Con serifas, con adornos, que son los palitos que tiene, ¿cierto? Cómo estos titulares juegan un tema importante, cómo el recurso gráfico nos llama la atención y cómo juego con otro elemento importantísimo dentro de esta composición, que son las manchas, que en el diseño le llamamos anomalías, ¿de acuerdo? Esas anomalías hacen que generen tensión. ¿Hay tensión en el diseño aquí desde varios ángulos? Sí, sí los hay. ¿Hay jerarquía? Sí, también las hay. ¿Hay una retícula? Sí, por supuesto que la hay. Por eso cuando les mostraba la retícula de una manera vertical, como que uno diría, no, pero todo vertical. No, miren, yo puedo girarla y lo que era vertical ahora es horizontal. ¿De acuerdo?
Y para terminar, lo que más me gusta a mí de la diagramación es este concepto que se denomina ritmo, ¿cierto? Y es cuando yo quiero que el ojo tenga como ese boom, esa música a través del diseño que yo llevo a la gente y le digo, mira, quiero que vea este título, pero que también vea esta franja, pero que también vea esto, ¿cierto? Y juego con esos espacios, con jerarquía y con ritmo, para que la persona se lleve una sensación de que todo está súper pensado para que lea ciertas cosas primero, ciertas cosas después y se quede con ciertas cosas al final. En el caso de lo que quiero al final, en este ejercicio, en este ejemplo que hay acá, los textos pequeños son lo que yo quiero que la gente lea al final. Los textos grandes, en este caso la tipografía, quién fue el que la creó y tal, es por ese proceso. Entonces, pues bueno, hay muchos conceptos de diagramación, hay muchos temas que van ligados a lo que ustedes también ven en arquitectura, la ley de tercios, ¿cierto? Hay el tema de la sección áurea, hay muchas herramientas que uno puede utilizar para el tema de diagramación, pero creo que con estos lineamientos probablemente ustedes pueden empezar a generar esa semillita de, bueno, yo quiero generar mi pieza ritmo, quiero generar mi pieza una jerarquía, quiero hacer una retícula básica, la quiero hacer libre, la quiero hacer una retícula de esta manera. Y con esos elementos básicos puedo empezar a comunicar, ya sea el panel o cualquier otra pieza. Y además de esto, también puedo pensar en el color, porque la idea era que ustedes tuvieran el tema de la elección de la tipografía, del color, del orden y de todos los procesos que hablamos esta noche. Bueno, pues nada, me parece genial que estemos hablando de esto en esta Facultad de Arquitectura y pues realmente creo que cuando uno entiende, igual que cuando empieza a diseñar, entiende la importancia de dimensionar. Voy a dimensionar, voy a hacerme una idea de qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, de qué manera, qué mensaje quiero generar. Porque así como decías, no es que porque a uno el profesor le pide que le ponga todo esto o porque comunique, ¿no? Comuníqueme su proyecto. El panel no es un copia y pegue, todo lo que hice en el semestre, lo embuto allá, lo pongo como quepa. Entonces un plano tiene una tipografía, el otro plano tiene otra, un plano tiene un tamaño, el otro tiene otro, una conclusión de un análisis tiene una letra, la otra tiene otra, embuto los textos, pongo y ordeno, porque es que me dijeron que tenía que poner todo, ¿no? Para que se vea que trabajé. Y a veces cuando uno pone, pero no piensa qué quiere comunicar, genera lo que yo digo. Cuando uno mira un panel, o no necesariamente uno, cualquier estudiante, yo ese ejercicio lo he hecho con mis alumnos, léame el panel de su vecino, no el suyo. Explíqueme el del vecino como si fuera el suyo. Coja el de al lado y explíquelo. A ver, dígame qué fue lo que diseñó y dígame qué está comunicando su compañero. Y se quedan, no entiendo. Ah, bueno, lo mismo pasa con lo suyo. Usted no está transmitiendo el mensaje, no hubo una estructura previa, no hubo un pensamiento previo. Y cuando se genera la pieza final, lo que genera es ruido. Y hay tantas cosas y tantos elementos que no se sabe a dónde mirar, no se sabe, no hay ritmo, no hay musicalidad, no hay jerarquía, no hay proporción, no hay relación del todo a las partes. Y eso es algo que así como pasa al diseñar la pieza arquitectónica, pasa al diseñar la pieza o el panel o el elemento que va a comunicar mi diseño arquitectónico, sea un plano, sea un panel, sea en lo que yo vaya a hacer. Creo que cuando hablas tú, que es algo que quería preguntarte, cuando hablas de las escalas jerárquicas, ¿cómo define uno la altura de la letra? O sea, ¿cuál es la más grande que se debe usar? ¿Cuál es la más pequeña? O sea, hay una relación de una cosa con la otra. Yo entiendo pues que este cartel de Adrián Frutiger, pues lo conozco, pero pues allá en nuestras épocas, hace años que trabajábamos, porque pues trabajaba uno leyendo tipografías y me acuerdo que un ejercicio que se hacía mucho era construir a partir de tipografías, rostros, caras y utilizando solamente letras. Pero cuando uno tiene que poner un plano, una planta arquitectónica que es técnica,
que no puede ser otra cosa que técnica, pero que está dentro de un cartel que yo voy a hacer para vender mi proyecto, que no es técnico, es todo lo que yo quiera. ¿Qué altura de letras puedo usar? O sea, ¿qué tan grande puedo ir? ¿Puedo hacer una jerarquía es así absolutamente salvaje y encima, no sé, o lo más chiquitico? ¿Cuál es tu Sí, recomendación de la experiencia para que se pueda leer? ¿Mm? sí, digamos que en nivel de legibilidad, el ojo tiene como un máximo, perdón, un mínimo, ¿sí? Y él ya, las letras, las personas comunes, es decir, los que tienen supervisión, ya es otra cosa. Pero los normales y los del planeta Tierra, de 4 puntos de una tipografía 4.5, ya es difícil leerlo, ¿de acuerdo? Entonces, No, para cuatro punto nosotros los cinco mortales, 4.5 es qué? abran, por ejemplo, un Word. Milímetros, centímetros. No, no, no. Ábranse un Word, ¿sí? Cualquier elemento de texto, ¿cierto? Y colóquenle 12 puntos, 10 puntos, 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos, porque esas medidas viene diferente, no viene por centímetros, sino por el tema de las Por letras. el tema de la tipografía y Arial 12 Exactamente, o Calibri 11, que son exacto. las que Cojan acepta Calibri, adelante. por ejemplo. Listo. Tomen un Arial, ¿cierto? Y colóquenle 4.5. Es lo mínimo que yo recomendaría para una pieza de comunicación. Ahora, si esa pieza está en un panel, digamos que tiene 1 metro, ¿cierto? ¿Tiene el panel cuánto, maestro? Un Un metro por... metro de altura, 1,50 m, o sea, los paneles van creciendo a medida que va aumentando el semestre, entonces el primer panel es de 90 horizontal por 50 vertical y va sumando 90 a 1 metro, 1,50 m, Ok. hasta que llega a 90 por 1,50 a final de semestre. Ahí la pregunta sería, ¿la distancia de legibilidad del panel es a una distancia de 1 metro, 20 centímetros? ¿Cuánto Si sería la distancia de fuéramos legibilidad? en la presencialidad, sería la mesa de dibujo que está enfrente, que es más o menos de 1 metro. Entonces, a la Un distancia que metro. yo lo voy a leer es más o menos 1,5 m. 1 metro. Entonces ese 4.5 ya pierde el año, ¿sí? O sea, ya ahí no lo lee nadie, ¿de acuerdo? Esa letra tendría que estar más o menos mínimo en un 18 puntos para que tuviera una legibilidad cercana a que uno pudiera entender lo que está leyendo. Esto teniendo en cuenta que las personas como yo con gafas puedan leerlo o la persona que no tiene gafas. 18 puntos sería como lo mínimo. Fíjense, la escala del 4.5 es para un impreso. Es decir, si yo tengo una ficha y lo tengo aquí en mi mano, o un volante o lo que sea, y lo quiero leer, o una hoja impresa en mi casa, 4.5 es lo mínimo. Si yo necesito un tema de legibilidad a una distancia mínima de 1 metro, yo recomendaría 18. Sin embargo, esto también es un tema de revisar, porque no es lo mismo una Calibri a una Universe o a una Arial o a una, no sé, a una otra tipografía. Puede ser una, bueno, se me escapan los nombres de las, una Avenir que estamos aquí hablando, inclusive. Ellas, las alturas son diferentes y los espacios entre los kernels, o sea, entre letra y letra, son muy diferentes. Si ella es más pegadita, ¿sí? Los kernels son más pegaditos, hace que la legibilidad sea menor. Si son un poquito más abiertos, ayuda más. Entonces, habría que empezar a revisar. Esto es de prueba y error también. Ahora el máximo. ¿Cuánto es lo máximo? No, ahí no hay límites, ¿sí? Pero si yo tengo una distancia de 1 metro y le voy a colocar una cosa que cuando lo vea me está asustando, pues ahí ya yo como que lo replanteo, ¿sí? Recuerden que la pieza que más me gusta de la que estamos viendo hoy es el ritmo, maestro. Entonces hay que poner un poquito de ritmo al diseño también. Si yo quiero que se vea ese titular de la pieza, del panel, pues yo le puedo poner, dependiendo, unos 50, unos 40 puntos, ¿cierto? Unos 46, 48 puntos a la tipografía para que se vea interesante. Y de ahí para abajo. Lo importante es entender que la que me da la pauta, el ritmo en este caso, o que me da la jerarquía, va a ser la grande, no la pequeña. Entonces yo con la grande digo, bueno, quiero este titular, después quiero que la gente vea el año en que lo hice, por ejemplo, y el curso en el que estoy estando, ¿cierto? Y los integrantes del grupo, por ejemplo. Entonces quiero hacer tres elementos que tengan jerarquía. El titular, el año en que lo hice y el grupo, en esos 3 tamaños. Y trato de jugar con esos 3 tamaños para que el cerebro pueda procesarlo rápidamente, ¿sí? No juego con más tamaños, ¿de acuerdo? Porque muchas veces digo,
tengo 3 elementos y otro lo pongo más pequeñito, otro lo pongo más grande. No, ya tengo 3 para que el cerebro lo vea y digo, grande, mediano, pequeño, rápido. Regla de 3 en tipografía también, en tamaños de tipografía también aplica. Si el cerebro lo procesa más rápido. Eso es un error muy común, mi profe Zambrano, el hecho de que por llenar el espacio, entonces crece en un subtítulo. Digamos que tengo un título en 40, un subtítulo en 20 y un texto en 10. Pero me queda un hueco muy grande aquí porque el plano era más pequeño, entonces le pongo el subtítulo más grande y se rompe la jerarquía y se rompe la lectura. Entonces uno ve, empieza el ojo, yo hago ese ejercicio de cerrar los ojos y abrirlos y cuando miro lo que me están mostrando, entonces el ojo empieza a ser así como en un partido de ping-pong porque no sabe si esto es más importante que esto y es la jerarquía la que permite leer plácidamente con ese ritmo y con esa cadencia de voy de 1 a 2 a 3 a 4, pues porque voy leyendo de izquierda a derecha, bajo, izquierda a derecha, abajo, izquierda a derecha. Si ya yo quiero que lean otra cosa, es lo que tú dices, defino, ordeno y propongo, pero esa jerarquía es algo que pierde mucho el estudiante por llenar el hueco, porque se asustan con el blanco, porque se asustan con el vacío. Bueno, tenemos por aquí unas preguntas, mi profe. Dice Brian Arley Magín, ¿el manejo de esos principios es mejor usar solo una o puede usarse varios principios para diagramar debido al tamaño del panel y la franja obligatoria del formato? Te cuento cuál es la franja. El formato realmente sería medio pliego, 50 por 70. La franja son los 20 que suman los 90 franja izquierda. En los semestres inferiores se usa que haya una franja para lo que se llama la memoria de diseño. Entonces hay una franja de 20 centímetros a izquierda y el resto se usa. Entonces supongo que la pregunta de Brian es, teniendo en cuenta el tamaño del panel y la franja obligatoria del formato, ¿cómo se combina el manejo de esos principios? ¿Mejor usar una o varios principios para diagramar? Sí, no definitivamente, sí, no, sí lo interpreté, creo que sí, maestra. Entonces, digamos, es mucho más complejo combinar es más complejo. Si tienes, por ejemplo, una retícula diagonal como la que estamos viendo en el caso de la presentación que está acá, y después la pones recta con la retícula y después le pones libre, pues eso va a ser una recocha porque al final no vas a poder interpretarlo, ¿de acuerdo? Si te fuiste con una retícula diagonal, continúa con esa diagonal para que haya coherencia en la pieza gráfica, en este caso el panel. Mi recomendación sería que usaras solo uno. ¿Por qué? Porque lo mismo, no va a haber coherencia gráfica en la comunicación, ¿cierto? Yo no voy a interpretarlo de una manera coherente y también, como el panel lo que necesitan es una pieza gráfica realmente. Si es una pieza de comunicación gráfica, necesita que la gente lo interprete rápido, no que empiece a dudarlo. Mi recomendación es, sí se pueden combinar, hay gente muy experta, hay diagramadores muy expertos en combinar retículas y conceptos de diagramación, pero son muy atrevidos, ¿de acuerdo? Son muy atrevidos y hay para ciertas cosas. Para piezas puntuales, yo no lo recomendaría. Recomiendo ir a la fija. Bueno, y hay otra pregunta de Juan David Jiménez. ¿Qué tipo de estrategias se podrían implementar en la diagramación pensando en que los paneles son virtuales? Ok. O sea, ¿cómo podemos resolver eso? Lo que yo decía, para que se vea en una pantalla aquí, en este monitor pequeñito. Sí. Lo primero es un tema de percepción, ¿sí? O sea, si yo no hago el ejercicio de percibir el entorno, es exactamente lo mismo que yo cojo el panel para impreso o para virtual, porque yo tengo que hacer el ejercicio tengo que ordenarme, ¿cierto? Tengo que tener claro cuáles son mis elementos y mis piezas para yo empezar a comunicarlo, ya sea digital o impreso. Esta regla aplica para todo, lo primero. La primera estrategia es ordenar. Entonces ya tengo claro que va para digital. Entonces para digital tengo un computador, ¿cierto? Mi maestro o mi profesor no lo va a ver en un celular. O sea, si lo va a ver en un celular, la pieza no está diseñada para eso. Está diseñada para un computador normal de una pantalla de 12 o 13 pulgadas como mínimo. Por lo tanto, cuando se abra, de inmediato debe estar todo el espacio, ¿sí? O sea, la idea, la primera estrategia sería organizar
La segunda, tener claro que no lo van a ver en un espacio pequeño, muy pequeño, sino en una pantalla normal. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué haría yo? Cogería la pantalla, ¿cierto? Cojo la pantalla, le puedo poner un papel, un calcante, algún elemento. Aquí me voy a lo análogo completamente, no a lo digital, ¿cierto? Yo soy de esa guardia. Y digo, teniendo claro lo Yo ni ordenado, hablo. sí, no, pero es que así toca. Entonces yo me voy con esto. Si no quieren ir a eso, ustedes háganle captura de pantalla, pero es más fácil como les digo. Ponen un papel, ¿cierto? Y ya tienen claro cuántos elementos van a diagramar en el panel. 50, 30, 20, 10, ¿cuántos son? Porque ya leyeron el texto, ya supieron, ya saben el color que van a utilizar, ya lo tienen todo organizado. Entonces dicen, ok, tengo 5 fotografías. Entonces yo juego, bueno, voy a poner las 5 fotografías acá. Me hago unas fichas, ¿de acuerdo? Me hago unas fichas de fotografía del tamaño que voy a ver en la pantalla. Pam, 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 pam. Y digo, aquí voy a poner el texto. Y yo empiezo a diseñar como cuando estoy cogiendo, como cuando estaba en el colegio. Yo hago la retícula y digo, aquí me cabe bien, aquí me va bien. Así lo va a ver su profesor, como ustedes lo están planeando desde el principio. Si lo agrandan o lo vuelven más pequeño, ya es un tema de percepción. Pero la idea es que cuando el profesor lo abra, se vea como esta diapositiva que estamos viendo. Esa es la idea siempre. Entonces me van a decir, no, pues qué fácil. Si nada más tiene una foto, un texto y un textico. No, pues apague y vámonos. Así todo más fácil. ¿Sí o no? Sí, No, porque pues la información de un panel es bastante más claro. densa, sí. Es muchísima información. Ok. Pero el problema radica en que no tienen clara cuánta información van a diagramar y cuál es la retícula que van a utilizar. Entonces te dicen, yo tengo 17 recursos que van con iconos, 3 bloques de texto, 4 plantaciones. Bueno, ya tengo todo organizado. 3 iconos que van acá. Estos iconos se deben ver porque son el no sé qué. Estos iconos se deben ir acá porque deben ir acá. Entonces ya yo empiezo a diseñarlo. Mi recomendación es tener claro, primero, qué voy a usar, cuáles son mis herramientas. Segundo, jugar con el espacio y hacerlo a la vieja guardia. ¿Que da mamera? Sí, da mamera, pero pues toca así. Y lo que les digo, si lo van a imprimir, va a quedar exactamente igual que como lo planearon ustedes para el computador. Se va a ver divino, porque ustedes hicieron la tarea desde el principio. Eso me parece a mí algo que es importante que tú estás anotando ahorita, es el agrupar. Yo veo que hay muchos estudiantes que ponen imágenes que son similares o gemelas en distintas partes, o sea, no las planean para que estén dentro de un área, de una fila o de una columna. Entonces aquí pongo cositas, iconos redonditos. Aquí tengo unos que son cuadraditos. Aquí tengo unos que son como rombitos, pero no tengo ni idea por qué cuadraditos, redonditos, rombitos, y entonces empiezo a ver una cantidad de gráficos que genero para comunicar, no sé, que este sector es muy inseguro. Y entonces pongo una cantidad de iconos, entonces copio bloques, además, ¿no? Copio bloques, y un bloque viene gris, el otro viene negro, entonces pongo un carrito de policía que viene negro, al lado pongo un arbolito que viene gris, al lado pongo, no los edito, no los dibujo, no los rehago, ni los pongo al mismo tamaño. Entonces uno mide 10 centímetros, el otro mide 2, el otro, estoy exagerando, ¿no? El otro mide 4. Entonces también me parece que eso también se lee, o sea, esas imágenes, lo que tú mostraste en la imagen primera de los 3 iconos, eso es fundamental, que las 3 cosas de que yo voy a hablar o lo que yo voy a hablar, esto, me parece importantísimo. Tienen la misma altura, tienen la misma distancia entre una y otra. El texto, la palabra es del mismo largo o similar. La rayita que distancia o separa y me hace énfasis en que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Eso es importante en un panel. A veces como que no, embuto información de conclusión de el análisis, información de lo que voy a proponer, información de mis estrategias, información de... Pero cuando voy a leer, unas son grises, unas son verdes, unas son negras, unas tienen texto, otras no tienen texto. Una la hice más chiquita porque me dio pereza redibujarla, entonces la palabra funcionalidad la hice gigantesca porque es que me dio una pereza hacer el ojito ese de la cosa funcional. Eso me parece que también es un error muy, muy, muy común en cualquier pieza Claro, de comunicación, es obviamente, que no, ¿no? no hay identidad, maestro. O sea, las Sí. piezas de comunicación deben tener identidad, ¿sí?
Entonces, es como si uno hubiera, no sé, un edificio y lo ve en una columna de una manera, ¿cierto? Con unos ladrillos puestos de una forma, y en la otra están girados los ladrillos, y uno dice, pero ¿esto por qué? Sí, o sea, eso pasa en el diseño y la diagramación. Si uno no tiene, por ejemplo, en el caso de estos iconos, todos tienen el mismo grosor, ¿sí? El mismo tipo de línea, la línea es exactamente del mismo grosor. Todos tienen el mismo estilo de diseño. Entonces, la pieza va a comunicar de inmediato. Todos tienen un espacio que no se completa la línea. Sí hace parte del proceso, y yo siento que el problema radica, maestra, en que no tenemos claro lo que vamos a diseñar. Y muchas veces pasa como el chef, ¿no? No le tiene respeto al plato que va a cocinar, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con el arquitecto y el diseñador. O sea, eso pasa en todas las carreras. No le tiene respeto al panel. Ah, a la maldita sea el espacio, porque es que no tengo sino 90 por 50 y yo no tengo más, y de malas porque es que con eso es lo que tengo, y antes agradezca que pude meter todo lo que pude meter ahí, ¿sí? Porque no le tiene respeto al espacio, no le tiene amor a lo que está diseñando, simplemente lo está haciendo por cumplir el objetivo. A la maldita sea, pero lo está cumpliendo. El diseñador, llámese arquitecto, llámese diseñador gráfico, llámese lo que sea, debe estar con un respeto absoluto por el lugar en donde está implementando lo que está implementando. Y esta pieza de comunicación es un panel, pero mañana es una obra que va a estar en un libro de arquitectura. Y entonces, si usted no lo respeta, no respetan cuando colocan su foto en un libro de arquitectura, se dice, oiga, pero es que no me salió la vista que yo quería. Ah, ¿sí ve que sí es importante comunicarlo desde el principio? Porque usted quería la perspectiva así, pero le salió por el frente. Entonces, porque el diseñador lo interpretó mal, ¿sí? Ahí sí se pone bravo. Pero cuando usted estaba comunicando, en su pieza no le importó. Entonces, maestra, pasa lo mismo. Yo esto siempre lo comparo con los chefs. O sea, cuando uno aprende a cocinar, lo primero que le dicen a uno es, tenga respeto por los productos. Una cebolla le puede dar a uno para hacer un plato espectacular de estrella Michelin, y una cebolla le puede dar para una sopa de cebolla. Así pasa exactamente con el panel. Se puede tener un panel de 90 por 50 y le puede dar una pieza magistral de diseño, como puede ser un fiasco absoluto, porque usted no lo interpretó como quería, porque simplemente no sabía qué tenía. En el caso de la cebolla, haciendo la analogía a la cebolla, haciendo el tema, es que arrancamos con todo y en el camino vamos diseñando. Es que ese es el problema que yo más veo en todos los procesos. Voy metiéndole, voy metiéndole, voy metiéndole, voy metiéndole. Yo no estructuro, no genero, no. Mejor dicho, muchas veces pasa esto, maestro. Dicen, ok, me gustó la jerarquía en el tema de la retícula. Y Juan, se van con jerarquía y entonces hacen el titular grande, sabroso. Y después le ponen ahí el sellito. Y después le ponen esto. Ahí hay jerarquía. ¿Y dónde está la retícula, papá? ¿Sí? ¿Cuál fue la retícula que usted utilizó acá? No, pero es que hay jerarquía, ¿sí? Ok. Sí, pero muéstreme la retícula. ¿Cuántos módulos hay? ¿Cuántos supermódulos hay? ¿Dónde está el recurso de la fotografía que usted determinaba que iba a haber ahí un proceso de tensión ahí? Porque de alguna manera tiene que haberlo, ¿sí? O un tema de ritmo, porque de alguna manera tiene... Porque es que la retícula, aunque uno pueda usar los conceptos, no tiene que ser que todos estén cuadriculados, estén ahí rectilíneos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, maestra, yo siento que es que no hay un respeto por el espacio mismo de trabajo. Y Sí, es no es, que lo que tú dices, la pieza que se utiliza para comunicar, que es el panel, en este caso pues estamos haciéndolo virtualmente, como preguntaba Jiménez. Y virtualmente pues hay, digamos, alguna dificultad o alguna ventaja, pues porque yo puedo hacer un scroll y puedo mirar más de cerca, pero igual, lo que tú dices, la pieza cuando se abre, ese todo, entonces es un pantallazo que debe ser impactante y que me debe permitir, si he planeado, si la he estructurado y si he jugado adecuadamente con ella, una lectura que no haga que el que la está mirando tenga una percepción negativa del proyecto que se está generando. Hay una pregunta que hace la arquitecta Claudia Mónica Castro, pero la vas a contestar tú, porque es como para mí, pero no la voy a contestar. qué Normalmente caramba. normalmente muchos estudiantes piensan que entre más colores se empleen en un panel es mucho mejor. ¿Esto es acertado? ¿Recomiendas alguna paleta básica? Bueno,
No, ahí, arquitecta, saludos. Yo, o sea, siento que el tema es así. Si yo tengo muchas cosas, realmente no tengo nada. ¿Sí? Así funciona con el color. Si yo tengo una paleta de color, me voy, por ejemplo, del rojo al amarillo. Yo interpreto que el rojo y el amarillo son mis dos complementos a mi pieza gráfica. ¿De acuerdo? Con rojo y con amarillo puedo hacer maravillas. Maravillas. No necesito agregarle azul, ni verde, ni nada otra cosa. Porque es que dentro del rojo hay unas tonalidades de rojo y dentro del amarillo hay unas subtonalidades del amarillo. Entonces yo puedo generar piezas alrededor de dos colores. Para nosotros los diseñadores, uno de los retos más fuertes al principio cuando aprendemos a diagramar es hacerlo en monocromía. Fíjense cómo es de claro el tema. Y esto resuelve la pregunta, arquitecta. Y es que nos dicen, haga todo en una sola tinta, o sea, monocromático. Vuélvalo todo o azul, o verde, o rojo, lo que quiera. Pero tiene que verse divino en un solo color. Y ahí empieza Cristo a padecer, porque uno arranca con todos los colores ahí y uno quiere meterle pues el sancocho. Pero no. La respuesta es, no se necesitan todos los colores. Muchachos, chicos, realmente muchas cosas a veces es nada. Y pocas cosas a veces es todo. Y con el color aplica muy bien. ¿Listo? Paletas de color que yo les recomiendo. Los colores tienen algo que se llama la psicología del color. Entonces uno puede aplicar a la psicología del color. ¿Cierto, maestra? La psicología del color tiene connotaciones en donde yo, digamos, quiero que cuando vean el panel se sientan tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces me voy hacia los azules, me voy un poquito acercando hacia el verde y me alejo completamente de los rojos y los amarillos. Si yo lo que quiero es tranquilidad y pasividad y que la gente identifique el panel como algo así. Si quiero verlo más moderno, ¿cierto? Quiero verme futurista y la proyección es más a esa espacio futurista. Entonces puedo irme hacia los verdes más intensos, llevándolo hasta el amarillo inclusive, ¿cierto? O me voy hacia el otro lado con el azul hasta el morado. Y este morado va a hacer que se vea súper futurista. ¿Sí? Esas son como las paletas que hay. Si yo quiero mirar un tema más neutral, es decir, no sé si voy futurista o si voy más tranquilo o qué hago, entonces me puedo ir con unos tonos que no es la forma, pero hacia los tonos más pastel, ¿de acuerdo? En donde el color se desvanece un poquito. Entonces el rojo se convierte en rosado, el azul se convierte en celeste y el amarillo se convierte como en un color tono papel. Digamos que así sería como la recomendación. Bueno, no sé si haya más preguntillas por ahí. Yo creo que pues hemos cubierto los aspectos básicos. Me parece, pues cuando nombrábamos o hablábamos nosotros planeando esta charla y yo puse ese título de aquí yo, allá quién, es fundamental el aquí yo qué quiero comunicar, aquí desde donde yo estoy, qué es lo que quiero comunicar, allá quien me lee, que es el que construye, completa el diálogo que yo le propongo, es el que va a poder dejar de distraerse con los errores que yo cometo cuando diseño o no diseño un panel o lo dejo para última hora, es que eso es mucho trabajo y yo no alcancé y además me dijeron y no lo pensé y no lo estructuré y no entendí que realmente el panel hace la diferencia abismal, porque lo importante que es estos tres elementos, que son distribución, organización, funcionalidad, la letra, la imagen, el cuadro de texto, el plano, la orientación, mira, son cosas como lista de mercado, pero si yo no hago mi lista de mercado y no la planeo, termina uno, o sea, hay muchos proyectos que pueden llegar a ser absolutamente espectaculares, pero al final no convencen, no transmitieron nada y así como no se transmite en cuanto a la imagen, no se transmite verbalmente tampoco. Y creo que esto fue, pues ya no hay más preguntas. Agradecer a todos por haber asistido, por habernos acompañado en esta idea loca de traer aquí a un diseñador gráfico que nos hable de algo que de pronto nosotros carecemos en algo que es entender una pieza de comunicación gráfica y las dinámicas propias que van de la mano de una pieza gráfica. Muchísimas gracias, Edwin, por haber aceptado mi invitación.
por compartir con nosotros todos esos conocimientos y pues nada, aquí No, quedan las puertas abiertas. muchas gracias, para mí es un placer, a toda la comunidad, gracias. Espero haber aportado ahí un grano de arena. Y sin lugar a dudas, maestra, el tema es más de inquietud, ¿no? O sea, esto es sembrar una semilla en donde para poder, digamos, mi papá lo decía, para saber mandar hay que saber hacer. Pues muchas veces uno dice, no, pues lo resuelve un diseñador, al final eso lo mando a hacer, ¿sí? Y listo, por presentar en la universidad y tal, y seguramente la pasaron y pasaron bien o pasaron regular o no pasaron, pero cuando sean unos profesionales, no va a haber nadie que los juzgue más que sus clientes y que el mismo entorno y que sus mismos compañeros que fueron de la universidad o equipos de profesionales igual que ustedes. Entonces ahí no va a haber cabo a la mediocridad, no va a haber cabo a que manden a hacer y que fue culpa del diseñador o fue culpa de X o Y. Ah, el de la Si ustedes no, impresora, esa es la culpa siempre es de eh, donde uno manda a imprimir. exacto, ahí no hay excusas, no hay cabida de excusas. Chicos, la verdad, yo les hago con conocimiento de causa, pero espero haberles con todo el cariño del mundo servido hoy y espero que cualquier cosa me escriben por ahí. Muchísimas gracias, Edwin, y muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bye, Hasta la bye. próxima. Listo. Creo que ya. Ay, estaba sin audio, maestra. ¿Cómo nos fue? Pues creo que nos fue muy bien. Creo que ya nos cerraron de